Imágenes revelaron posibles restos de un misil estadounidense tras el presunto ataque terrestre en Venezuela. Maduro termina por confirmar ese ataque en suelo venezolano y todo ese cuento del no se equivoquen con Venezuela quedó como todo en el seno de la dictadura para videitos de TikTok con música épica. Petro sigue dando señales de un cortocircuito. Para criticar a Uribe, lanzó una durísima indirecta a Maduro por las ejecuciones extrajudiciales y los arrestos arbitrarios. Rusia pide a Estados Unidos que detenga la persecución del Vela 1, el buque que se dirigía a Venezuela. Esto según el New York Times. Y la ONG venezolana reporta excarcelación de otro grupo de presos políticos durante la madrugada de este año nuevo. Pues bien, de todo esto y más hablamos el día de hoy, viernes 2 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. Hay imágenes que no necesitan un comunicado oficial. No necesitan tampoco una rueda de prensa ni permiso del régimen, por supuesto que no. Las fotos divulgadas por Telemundo desde la Alta Guajira venezolana son una de esas imágenes. Fragmentos metálicos retorcidos, calcinados, con inscripciones visibles. Restos que según sus características coinciden ampliamente con lo que sería un misil AGM-114 Hellfire o su variante más moderna, el AGM-179 Jack-M. Misiles de precisión, misiles quirúrgicos, misiles que no se disparan por error ni que caen del cielo por casualidad. ¿Por qué se han viralizado las imágenes? Porque esto no ocurre en cualquier lugar. Ocurre en la Alta Guajira, una región estratégica, porosa, controlada por grupos armados como el ELN de Diosdado, históricamente vinculado al tráfico de drogas y al contrabando, y además rutas que el Estado venezolano decidió no ver. Bueno, en realidad decidió proteger. Regresamos de la pausa con esta noticia de última hora. Miembros de una comunidad indígena en Venezuela dicen haber sido testigos de una explosión inexplicable que destruyó una choza que posiblemente se utilizaba como almacén. No especificaron de qué. Bueno, uno de los testigos de la etnia Wayuu le dijo a NBC News que nunca había visto algo así y que la explosión fue tan fuerte que sus familiares podrían haber sufrido daños auditivos. Eso ocurrió en el noroeste de Venezuela, en una zona desértica conocida como Alta Guajira. Mientras aún no está claro si este ataque es el mismo al que se refería el presidente ayer y hace unos días también, y del que aún hay muchas preguntas. Candy Serrano nos informa qué se sabe desde la capital del país, desde Washington. Siguen habiendo preguntas sobre el ataque que, según el presidente Donald Trump, se llevó a cabo en Venezuela, supuestamente contra instalaciones del Tren de Aragua que se utilizaba para almacenar y transportar drogas. Las imágenes surgen además en ese pleno desarrollo de la llamada Operación Lanza del Sur, esta campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, o sea, contra el chavismo, en el hemisferio. Una operación que ya no se limita entonces ni a interceptar embarcaciones ni a bombardearlas en el mar, sino que por primera vez entonces estaría incluyendo objetivos terrestres dentro de Venezuela. Primera vez. Palabras mayores. Porque el mismo Maduro, sin decirlo, lo ha confirmado. Y ya va a ver de lo que les estoy hablando. Testigos indígenas de la comunidad Wayuu, citados por NBC News y por Telemundo, la misma empresa, relataron una potente explosión ocurrida el 18 de diciembre de 2025 que destruyó lo que sería una choza en una zona presuntamente utilizada como un almacén. Uno de ellos afirmó haber escuchado días antes el sonido similar al de un dron. ¿Confirmación oficial? Ninguna. Coincidencias inquietantes, demasiadas. Porque estas descripciones encajan con lo dicho públicamente por Donald Trump en su momento, quien habló de esa gran explosión en una instalación costera venezolana utilizada para cargar drogas en embarcaciones. No dio coordenadas, no mostró fotos, pero las palabras quedaron flotando, esperando que algo, que alguien, las conectara con la realidad, ¿verdad? Entonces aparecen las imágenes. Telemundo muestra fragmentos de metal fundido con marcas parciales como un número 52, piezas que expertos y personas en redes sociales y cuentas especializadas en aviación militar identifican como compatibles con los misiles Hellfire o los Jack-M, el mismo tipo de armamento utilizado por los drones MQ-9 Reaper y por los helicópteros estadounidenses. El mismo
que ha sido empleado entonces recientemente en operaciones contra narcolanchas en el Caribe. Nada de esto es improvisado y nada de esto es simbólico. Esto es tecnología de guerra que se aplica con mucha precisión. Y como si fuera poco, medios como CNN y el New York Times ya habían reportado que la CIA había ejecutado a principios de diciembre, y ahora comienzan a encajar las piezas, un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana, marcando la primera operación conocida en suelo venezolano, aunque no es oficial de momento. Pero es la primera conocida, y subrayo, conocida. Aquí el punto no es celebrar ni alarmar. El punto es entender lo que esto significa. Porque cuando aparecen misiles Hellfire en el territorio venezolano, el relato de soberanía intocable comienza a hacerse agua. Cuando los restos metálicos hablan más claro que los voceros oficiales, el silencio del régimen deja de ser prudencia y se convierte en admisión táctica. Y mientras Miraflores calla y las evidencias viajan, Padrino López posa como el payaso que es. Más nunca esclavos. Nosotros somos un país libre, lo hemos construido a fuerza, de mucho sacrificio. Estamos ahorita enfrentando la peor amenaza en más de 100 años, la amenaza militar del despliegue que tiene aeronaval de los Estados Unidos, cada día acercándose más a costas venezolanas. Nosotros estamos aquí inquebrantables, decididos y muy definido a seguir defendiendo cada centímetro de nuestra soberanía, y por eso, nos estamos preparando todos los días. Ya ustedes vieron. Los fragmentos se analizan. Mientras el régimen habla de resistencia, lealtades y fusión cívico-militar, policial, espacial, interestelar, la realidad muestra coordenadas de precisión y objetivos concretos. Y esto no es un rumor de redes ni es un hilo conspirativo. Es material físico documentado, difundido por medios internacionales. La pregunta no es entonces si algo pasó. La pregunta es ¿qué más ha pasado que no nos hemos enterado o que no nos han contado? Porque cuando el fuego no viene de un vertedero, cuando la explosión no es doméstica y cuando el metal no es chatarra común y cuando no pueden utilizar la excusa de la iguana, la historia cambia, ¿verdad? ¿A que sí? Y es que todo comenzó con la declaración de Trump en un podcast. Un par de días después, lo reafirmaba el presidente en Mar-a-Lagos junto al primer ministro de Israel. Luego, el guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, doblaba la apuesta en una de sus típicas cantinfladas. Pero ahora, más recientemente en las últimas horas, el dictador bananero nos viene a ilustrar ese dicho de el que calla, otorga. Contra pretendidamente una factoría de elaboración de droga, precisamente. Su gobierno hasta ahora no ha ni confirmado ni desmentido esa información. ¿Qué podría usted decirnos a ese respecto? Mira, eso puede ser un tema que quizás conversemos dentro de unos días, en una segunda versión de este podcast, ¿verdad? Seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversar. Lo que yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí. Dígame usted a qué le sonó eso. Porque incluso un medio afín al régimen venezolano, La Tabla, confirmó el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Según este medio, específicamente en la franja costera del occidente del Golfo de Venezuela, en el límite entre Colombia y el estado Zulia. Partiendo del cruce de datos oficiales, operativos antidrogas recientes e inteligencia de fuentes abiertas y también reservadas, el blanco habría sido una zona estratégica ubicada entre Puerto López, Colombia, y la comunidad de Pochoure, Venezuela, históricamente vinculada al tráfico ilícito de drogas. La selección del objetivo no fue fortuita. La franja costera entre Puerto López y Pochoure arrastra una larga tradición de contrabando y de narcotráfico. Puerto López, en particular, fue el primer puerto libre de contrabando en Colombia y funcionó durante décadas como el epicentro del comercio ilegal hasta ser desmantelado en 1954 por una operación de la Armada colombiana, según muestran registros históricos citados en un análisis. El ataque estadounidense en Venezuela sostiene el medio afín al chavismo
que apunta a un enclave logístico clave del narcotráfico, donde confluyen evidencias físicas recientes como los restos de embarcaciones calcinadas, declaraciones oficiales de alto nivel y un pasado que convierte la zona en un objetivo recurrente. Y bueno, nada de Padrino López por ahora, ¿verdad? Puro videíto con musiquita épica para TikTok. El narco-tiktoker, pues. Rusia presenta una solicitud diplomática ante Estados Unidos para que abandone la persecución del petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela a finales de 2025, según publicó este jueves 1 de enero el diario The New York Times, citando dos fuentes cercanas al asunto. El fulano Vela 1. Moscú, según el medio, envió solicitudes formales el miércoles 31 de diciembre al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según explicaron las citadas fuentes. Desde el domingo 21 de diciembre, el Vela 1, que navega ahora por aguas del Atlántico, ha sido el objetivo de la Guardia Costera estadounidense que ese día trató de abordar, blandiendo una orden de incautación, el buque en el Caribe cuando éste se dirigía a cargar crudo en Venezuela. El episodio se produjo pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington iba a incautar buques ilegales que transporten crudo de Venezuela o desde Venezuela, a quien acusó, me refiero al régimen, de robar activos petrolíferos estadounidenses en nuestro territorio. Sin embargo, la tripulación del Vela 1 rechazó las órdenes estadounidenses y, bueno, dieron vuelta en U, forzando a que la Guardia Costera tuviera que comenzar una persecución que se ha extendido durante muchísimos días. El propio The New York Times ya informó esta semana que durante la huida, los tripulantes del Vela 1, que aparentemente viajaba sin bandera, entonces, vaya idea, pintaron una enseña rusa en el casco y en los días siguientes contactaron a la Guardia Costera por radio para identificarse como un buque petrolero de nacionalidad rusa. La cosa parece un chiste, pero no es. La intervención diplomática de Rusia puede complicar entonces este intento de Estados Unidos de incautar ese petrolero, algo que se enmarca en esta campaña de presión del gobierno de Trump sobre Venezuela. A su vez, esa solicitud diplomática rusa podría añadir un nuevo obstáculo a las complejas negociaciones en las que está Trump mediando para lograr un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Pero no es que Marco Rubio sea un pardillo tampoco y se coma el cuento de la banderita rusa. Sin embargo, ya veremos qué pasa con el Vela 1, porque a todas luces los informes indicaban que no iba cargado de petróleo, por lo que detener la persecución tampoco es que sería un fracaso en la foto más grande, ¿verdad? Y en medio de una guerra de declaraciones en redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó al exmandatario de su país, Álvaro Uribe, al asegurar que fue un promotor de la represión y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Una especie de guerra de opiniones. Lo que pasa es que luego lo comparó con la política aplicada por el narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ajá. En una publicación en su cuenta de X, que la maneja como si fuera su diario íntimo o como si fuera una de estas agendas pascualinas, Petro ha escrito: Castro y Chávez han muerto hace varios años atrás y Maduro, en su política petrolera, se ha parecido más a usted que a mí, que pidió desestimular la extracción y el consumo de petróleo y carbón. Todo lo contrario que en su gobierno y en Venezuela. Adicionalmente, Petro agregó que durante el mandato de Uribe, más de 6.000 jóvenes habían sido asesinados en su gobierno, además de encarcelar a otros 3.000 por participar en protestas. Y soltó: en mi gobierno no hemos puesto en la cárcel a nadie por protestar. No se ha dado órdenes de premiar funcionarios por dar bajas. Premiamos por bajar la tasa de homicidio. ¿Y a qué viene todo esto? Para darles un poco más de contexto. Viene de las declaraciones de Uribe al comparar el gobierno actual de Colombia, el del guerrillo, con el chavismo y con el castrocomunismo. Lo curioso es que ahora el señor se ofende o le ofende que lo comparen con el carnicero cucuteño, cuando por años Petro se ha comportado como su fiel escudero. No sé qué está pasando por su cabeza, pero sí está dando señales de querer jugar para los dos bandos, por si acaso, ¿verdad? ¿No le parece? Bueno. Y el grupo Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó la mañana del jueves 1 de enero que se habían ejecutado unas 87 nuevas excarcelaciones de presos políticos que estaban aislados en esta peligrosa cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, a hora y media de Caracas. Una semana atrás, el régimen de Maduro ya había reportado, según ellos, la excarcelación de unas 99 personas, pero los familiares y las organizaciones de defensa de derechos humanos aseguraron
que solo se ejecutaron unas 70, ni siquiera el 10% de todos los secuestrados que tienen. Este nuevo grupo también incluiría personas que fueron detenidas en el contexto de estas protestas contra el megafraude electoral del autoproclamado Maduro que nunca mostró los votos. En una publicación de X se lee: desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informamos que en la madrugada de hoy, 1 de enero de 2026, se produjeron 87 excarcelaciones en Tocorón de personas detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales. Estas nuevas excarcelaciones estuvieron precedidas por las 71 ocurridas el 25 de diciembre del año pasado. Las organizaciones no gubernamentales siguen pidiendo clemencia a las autoridades y además piden que todos sean excarcelados. El que se hayan retomado las excarcelaciones es producto de la lucha de centenares de madres y familiares que se han movilizado durante más de un año para exigir justicia y que han encontrado a su paso la solidaridad de personas y organizaciones populares. Este logro, que nos llena de alegría, es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, por lo que continúan en juicio y con medidas cautelares, y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de su libertad. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. Por eso, desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, insistimos en que el país necesita una amnistía general que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Seguiremos luchando para lograr la libertad plena de cada uno de nuestros muchachos. Por favor, no nos dejen solas. Fuertes declaraciones de Netanyahu, el primer ministro de Israel, contra el régimen de Maduro. El dólar o la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela por las nubes. Petro asegura ataque en suelo venezolano y mucho más. ¿Dónde? En este video que ves acá, en nuestro primer video del año que puedes ver haciendo clic allí. Saludos especiales para Ana Carolina Rodríguez, para Alfredo Milano y para Rigel Limongi por sus super thanks, que mucho ayudan a esta plataforma y al periodismo independiente. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.